Muy buenos días, son las 12:31 de la mañana, arranca este Más de Cerca en este miércoles ya, mitad de semana, 9 de abril, una semana en la que hoy podríamos hablar de muchos temas para la apertura. Por ejemplo, que es el día de un color, no es ni el rojo ni el verde, es el rosa. Hoy es el Día Mundial del Color Rosa. Pero sobre todo es el día de salir volando, porque fíjense en estas imágenes, el Levante hace acto de presencia en nuestra comarca de la Janda y en Chiclana. Y se nota, aviso amarillo ya por vientos y fenómenos costeros en la provincia de Cádiz, rachas que van a soplar en el día de hoy hasta 70 kilómetros por hora. Eso sí, los fenómenos costeros serán un poquito más bajos, en torno a los 60 kilómetros por hora, fuerza 7 en el estrecho y al sur de Trafalgar. La cosa no pinta bien ni para el jueves ni para el viernes de Dolores, porque según la Agencia Estatal de Meteorología vamos a tener para esos días alerta o aviso naranja. Será el jueves y el viernes con rachas que podrían superar los 90 kilómetros hora. Así que tengan muchísimo cuidado y con este vendaval comienza este Más de Cerca. Más de cerca en este miércoles que vamos a dedicar, ya saben, a conocer, a viajar con nuestro Japan Lover, que estará dentro de un rato con nosotros. También vamos a estar muy pendientes de una cosa que es fundamental a la hora de viajar, porque claro, tú puedes ir a un sitio maravilloso, pero si no tienes dónde quedarte, ¿qué haces? Bueno, pues hoy vamos a aprender cómo se están preparando algunos de los hoteles más potentes de la provincia de Cádiz para esta temporada de verano. Hemos mandado hasta uno de ellos a Pepe Garrido para que nos enseñe cómo se empiezan a preparar en un hotel que todavía está cerrado, pero que abre mañana. Atentos. Y además de eso, hablaremos de historia y hablaremos de historias en plural, porque hoy, que es el Día Mundial del Color Rosa, pues vamos a hablar también de pues esa novela rosa, de esa novela romántica, porque no sé si va a ser ese el tema hoy o no, pero llevamos 2 semanas hablando de ello. ¿Con quién? Con Elena Sáez. Buenos Bienvenida. días. ¿Qué Gracias. tal? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a leer Más de Cerca hoy. ¿Vamos a seguir por la novela romántica? Sí, vamos a seguir ese tema. Vamos a continuar por ahí. Vamos a seguir por la novela romántica. Mira, te voy a decir una cosa. Yo hoy vengo de clases de inglés. Y estoy, pues, overwhelmed. Entonces, no sé si hay mucho vocabulario hoy en ese diccionario de los Bookstagrammar. Pero hoy tengo yo la cabeza un poco embotada, entonces será por el Levante también. Puede afectar, sí. Puede afectar. Pero hoy, ¿traemos vocabulario o de qué vamos a hablar? Hoy te voy a dar un poquito de tregua. Ay, menos mal. Hoy no voy a traer palabras. Suerte. Hoy vamos a descansar esa parte y vamos a pasar un poquito de largo esa parte. Y voy a continuar con el tema que estuvimos hablando la semana pasada, que como os comenté, dentro de la romántica y su género. Comenté levemente el tema del romantasy y del dark romance. Así que yo voy a traer una recomendación para que quien quiera adentrarse en ese mundo pueda hacerlo. Vale. Así que dentro Además viene muy bien, porque ahora viene una semana que muchos de vosotros vais a estar tirados a la Bartola. Entonces, un libro nunca viene mal. Sí, además es un libro que, porque la fantasía como tal es un mundo muy amplio y el hecho de empezar a leer fantasía tiene que ser como por los escalones, por niveles, de menos a más. Y el libro que voy a recomendar es muy sencillo. Es verdad que es fantasía, pero es algo sencillo de comprender, sencillo de entender. Hay semidioses, hay dioses, hay dragones, pero que es verdad que es una historia relativamente fácil de leer, de una comprensión fácil. El libro se llama Donde el silencio se rompe y es una bilogía. ¿Una? Bilogía. Está en 2 partes. Mira, yo eso no lo había escuchado nunca. Sí. Lo de la trilogía me sonaba, pero ¿bilogía? 2 libros. 2 Bilogía, libros. 2 libros. Ay, qué bueno. Que además es muy interesante saber porque no es la primera vez que empieza a leer un libro sin saber que hay una segunda parte y cuando termina el libro dice,
esto no ha acabado. Y es porque hay una segunda parte. En este caso, la segunda parte se llamaría Se esconde el poder. Son 2 libros de la autora Susana Herrero, que además os recomiendo también que la sigáis en redes porque tiene unos libros súper fantásticos todos ellos. Pero bueno, este es, dentro de la fantasía, uno de los más fáciles de leer, de comprender. Y luego, la otra recomendación que traigo es de Dark Romance, como dije, el romance oscuro. También es muy importante, si empieza a leer ese tipo de género, hacerlo también por niveles, de menos a más. Y el que vengo a traeros es una adaptación del libro de Peter Pan. Sí. Sí, Peter Pan. Sí. Se llama Hooked en inglés. El Hook, el protagonista Sí, bueno, está Peter Pan, y luego el malo, el Garfio, pues sería el protagonista de este libro. No tiene nada que ver con el libro de Peter Pan, pero sí que tiene una adaptación parecida, una historia parecida, entre que los personajes se llaman, la protagonista se llama Wendy. O sea que vas si lo lees, percibe cosas de Peter Pan, pero no está basado en el libro de Peter Pan. Te voy a decir una cosa. Dark Romance con Peter Pan, eso tiene que ser un cóctel explosivo. Teniendo Porque, en cuenta claro, que Peter Pan no es el protagonista. El protagonista es Hook. No me puedo malo. creer que Wendy... Puede ser. Madre mía, ¿de quién es este libro? Es una autora americana y realmente el nombre no te lo Vale, sé. No bueno. me suelo quedar yo con el nombre de la autora. Bueno, lo importante es quedarse Me con suelo la quedar con el historia. nombre más de los libros, más que de la autora. Fíjate que no... Pero vamos, te lo puedo buscar, Vale. buscar y te lo digo. Oye, pero suena potente esto, ¿eh? Sí. Y suena... a ver, tendríamos que hacer una advertencia de cuidado que se te pueden romper los sueños y la imaginación A ver, de la en este infancia. caso no es, como he dicho, no es de los peores, o sea, peor tampoco, no es... No llega a ser un no, dark muy no. dark. Además, yo personalmente no he leído ningún dark fuerte, o sea, porque no soy capaz. También este tipo de libro es muy importante en el momento en el que tú estás. Hay veces que tú no estás preparada para escuchar o para leer ciertas cosas suelen ser de asesinatos, maltrato, trata de blancas, y todas esas cosas a lo mejor no está dentro de ese género y no estás dispuesto a leerlo porque no estás en tu momento personal mejor. Entonces, como yo animo tampoco estoy muy en ese momento, no he leído mucho. Este concreto sí lo leí y te puedo decir que es una cosa sencilla de leer. O sea, no te crea un trauma. Me no gusta te crea mucho lo que trauma. dices porque es verdad que dependiendo del momento Sí. hay libros Sí. y libros, dependiendo de la historia personal. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer libros que estén basados pues, en historias reales, que hablen de la historia en mayúscula, pero hay veces que la historia en mayúscula siempre nos quedamos con la parte mala para novelizarla. Y hay veces que no te entra, que dices tú, pues como que no me apetece volver a leer algo de una guerra, de hambrunas, de penurias, y dices tú, pues no, y te refugias más en la fantasía, que yo estoy en un momento de mi vida que prefiero evadirme que aprender. Sí, yo soy de las que cualquier momento del día tengo que aprovechar para evadirme un poquito de... No es que tengamos unas vidas dramáticas, pero es verdad que pues, nuestro día a día muchas veces es complicado. Entonces el momento de lectura del día, al final del día, sobre todo por la noche, es que evades, te vas a otros mundos, yo siempre soy de las que digo que por favor que todo el mundo lea, porque es que es algo tan maravilloso, es algo que, aunque no viajes, eso te va a llevar a sitios diferentes. Pero yo la lectura la comparo mucho con el teatro. Sí. Tengo la misma sensación después de leer que después de ver una obra de teatro. La misma. Es decir, parece que he estado en otro mundo. Sí. O una buena película también. Sí, también. Una buena... Pero no sé, a mí como que me gusta más... ¿Te llega más? Sí, quizás. porque en el teatro no te lo dan todo tan masticado. Es como en el libro, ¿no? En el libro tú tienes que generar el escenario. Aunque haya una descripción muy buena y el autor o la autora sea un excelente escritor o escritora describiendo, siempre le tienes que poner tu parte imaginativa. toque. Sí, sí. Y entonces, aunque te describan a un personaje, pues tú le pones tú le pones la cara. Además, eso genera también muchos problemas a veces, porque cuando hay adaptaciones a películas, el hecho de que tú te hayas imaginado a cierta persona,
cuando en esa adaptación te ponen el personaje de Maxi Iglesias, por ejemplo, no te cuadra con el que tú te habías imaginado. Y muchas veces los fans de ciertas películas, de ciertas adaptaciones, ha pasado con Valeria de Elizabeth Benavent. No les parecía todo bien que fuera Maxi Iglesias el protagonista, porque en sus cabezas habían pensado otra persona. Entonces, cuando te ponen ese actor, dices, esto no me cuadra con mi imaginación, con lo que yo imaginé en su momento. Y hay veces que hay mucha polémica alrededor de esa serie o de una película por ese mismo detalle. Fíjate, yo siempre digo una cosa. Muchas veces que digo que hay que leer y animo a que la gente lea. Pero siempre digo, si ya está la película, primero mírate la película porque es que luego te va a defraudar si lo haces al revés. Si lo haces al revés. Sí. Y si ves primero la película y luego lees el libro, al contrario, mejora. Sí. Entonces, que no hay porque mucha gente dice, si me veo la película, ¿por qué voy a leerme el libro? Bueno, y al contrario, si te lees el libro, ¿por qué vas a ver la película? Es que muchas veces, además, en un libro de unas 600 páginas en el que hay mucho contenido, no pueden hacer una película en 2 horas con toda esa información. Es imposible. Entonces, normalmente las adaptaciones, en líneas generales, suelen ser peores que el libro. O sea, que yo siempre recomiendo, si no vas a leerte el libro primero, la película la puedes ver, opinar de la película, pero no suele tener nada que ver con el libro. Totalmente. Oye, 2 recomendaciones potentes. Una de ellas es una Biología. Partida en 2 partes. O sea, la historia está partida en 2 libros diferentes. ¿Eso es lo que llamamos una serie? No. No. Eso que es lo que también voy a comentaros, la diferencia entre serie y saga. Para que os hagáis una idea, una saga sería, para que todo el mundo lo sepa, Harry Potter. Sí, una saga ¿no es de lo libros? Mismo una serie y una saga? No. Una saga es una historia que se reparte en varios libros, pero la misma historia, Harry Potter. Sí. Empieza los mismos protagonistas y hasta que no termina no hay un final como tal. Aunque vaya contando historias diferentes, es una historia continuada. O sea, el malo no aparece hasta el libro aquí. Bueno, no voy a hacer spoiler, por si acaso alguien no lo ha leído ni ha visto la película. Eso sería una saga, una misma historia continuada en varios libros. Y una serie, para que también te haga una idea, imagínate 5 amigos. Un grupo de 5 amigos. La serie sería a lo mejor 5 libros contando la historia de cada amigo. Pero el primer libro, por ejemplo, imagínate que cuenta la historia de uno de ellos con su protagonista, su pareja protagonista, y termina en ese libro. Aunque luego salgan el resto, esa historia termina en ese libro. Entonces, lo normal es que la serie, yo digo, suele ser también muchas veces en universidades o un sitio donde van a pasar varios años juntos. Pero esa serie cuentan historias diferentes. El libro es autoconclusivo. Empieza y termina con esa historia. Vale, pero ocurre al mismo tiempo las historias de los... Puede ocurrir al mismo tiempo. Puede ocurrir al mismo tiempo. Pueden y además, lo bueno que tiene, que es muy complicado para una autora, es que imagínate que en el primer libro hay un momento en que están en una cafetería. Y pasa algo de esos protagonistas. En el segundo libro te va a contar ese mismo momento de esa cafetería, pero con los protagonistas siguientes. Y además, en cada libro puedes ir viendo esas parejas que ya están formadas en libros anteriores, que hacen como cameos, pequeños cameos en los libros restantes. Madre mía, eso tiene que tener una cabeza la persona que escriba eso. Porque además, aunque haya momentos determinados que comparten, suele pasar en varios años. O sea, yo digo, una universidad, pues los 3 años de carrera, esa historia de esos 3 amigos, 5 amigos, a lo largo de 3 o 4 libros. Wow. Bueno, con 2 recomendaciones para esta Semana Santa, tenemos más que suficiente. Sí. Y después de Semana Santa, comentamos los libros. A mí me parece genial. Elena Sáez, como siempre, un placer. A ti. Gracias por traernos la magia de la lectura que debería de estar también en el día a día, sobre todo a la hora de hacer algunas obras, porque creo que muchos de vosotros seguramente os vais a ver afectados por las obras en una de las carreteras más utilizadas entre Chiclana y Conil. Raquel Ramírez tiene los datos. Muy buenos días. Pues Guillermo, el Gobierno de España ha notificado que han comenzado los trabajos en la A48, así que durante los próximos meses vamos a tener diferentes cortes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Este es el tramo que nos recuerda como tramo de obras, por decirlo de alguna manera, y estamos hablando de 26 kilómetros de largo,
que van a trabajar en diferentes tramos. ¿Y por qué decimos esto? Porque no se va a realizar un cambio del firme al completo, sino que se va a trabajar en aquellos puntos, por decirlo de alguna forma, en los que hay problemas, hay socavones y el firme está en mal estado. Hablamos de la A48 y eso quiere decir que los cortes van a afectar durante las próximas semanas y meses a localidades como Chiclana, Conil y también a Vejer. Sí que es cierto que desde el Gobierno de España notifican que van a intentar hacerlo para que el tráfico se vea lo menos perjudicado posible, por lo tanto los trabajos se realizarán los días entre semanas, es decir, de lunes a viernes, no afectando a los fines de semana y tampoco a los días festivos, y van a intentar que el corte no sea completo de la vía, sino que sea de uno de los carriles. En caso de ser necesario que sea de los dos carriles, se buscará la forma para que el tráfico no se vea perjudicado al 100% y que los cortes sean pues lo más, vamos a decir entre comillas, suaves posible, para evitar esas retenciones largas, sobre todo durante los próximos días. Está previsto que esto termine antes de que comience lo que es la temporada alta de verano, también coincidiendo con esa operación de paso del estrecho, pero sí que notifican desde el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible que todo va a depender de la inestabilidad meteorológica, es decir, las lluvias podrían hacer que estas obras se alarguen un poquito más, por lo que no han querido dar una fecha concreta. Sí que prometen que van a intentar agilizar estos trabajos para que esté listo en el menor tiempo posible. En cuanto a la inversión, Guillermo, hablamos de casi 3 millones de euros los que se van a invertir en estos 26 kilómetros de recorrido. Recuerden que el firme en algunos tramos se encuentra bastante irregular y por lo tanto es necesario recuperar esa seguridad que necesita una vía que durante los próximos meses pues recibe a miles de usuarios cada día. Así que A48, tramos durante los próximos meses que podrían afectar a localidades como Conil, Vejer y Chiclana, 2,9 millones de euros, 26 kilómetros de tramos los que se van a centrar esos trabajos y cortes que podrían afectar a esta vía de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Pues ahí está, eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo para aquellos que suelen transitar por esta vía, por esta carretera. Y nosotros vamos a continuar aquí en Plató y vamos a hablar de unos actos que tendrán lugar este fin de semana y uno de ellos el lunes 14, sí, en plena Semana Santa, lo sé, pero así es. Vamos a hablar con, tengo aquí conmigo pues a alguien de Comunes, que ya es conocido en esta casa y con el que vamos a hablar de el Día de la República, que se celebra en Conil y que hay que decir que es una celebración ya consolidada, ¿no es así? Sí, la verdad es que nosotros como asociación tenemos entre nuestros fines pues la recuperación de la memoria histórica. Y entonces todos los años, desde hace ya bastante, pues hacemos diferentes actos en torno al Día de la República, y que es el 14 de abril, y un poco pues hacemos charlas, conferencias. En este año concretamente vamos a proyectar un documental que es Antonio Machado, Los Días Azules, de Laura Hauman, que es un documental que está bastante bien, y esto el sábado a las 12 en la Casa de la Cultura de Conil, y luego tendremos una comida de convivencia republicana para recaudar, entre otras cosas, dinero para un documental que queremos hacer, que sería la continuación de aquella feria vestida de luto, que es un poco los asesinatos que cometió la represión franquista en Conil, y ahora queremos ya un poco una crónica de la transición en Conil, desde el punto de vista local, ¿no? Nosotros entendemos que la historia no puede contarse de manera estanca, sino que tiene una continuidad, y entendemos que la democracia no llegó aquí por ciencia infusa ni por una varita mágica, sino que hubo mucha gente que luchó anónima en los diferentes pueblos, desde antes de morir el dictador en 1975 y después, ¿no?, hasta que se consolidó la democracia. Y queremos contar la historia en Conil de los movimientos sociales, la sociedad civil, los grupos políticos clandestinos, y queremos un poco
que sea la continuidad de este. Entonces vamos a hacer esta comida republicana para pagar el menú y después pues... para recaudar fondos. Recaudar fondos porque vamos a hacer un crowdfunding, que el viernes tendremos una rueda de prensa, que queremos que empiece el crowdfunding para recaudar la recolecta popular para financiar este documental, lo mismo que hicimos en aquella feria vestida de luto, y queremos que sea el Día de la República el día que el de esto. Y el lunes, que es el 14 de abril, tendremos un acto que es un homenaje, una corona de flores que pondremos en el granero, en la calle San Sebastián de Conil, que es donde estuvieron detenidos los represaliados por el franquismo, y pondremos una corona de flores y diremos unas palabras. Este año el ayuntamiento se ha comprometido a poner un monolito y la placa que ya estaba con los nombres de los que fusilaron, se ha comprometido a ponerlo y lo haremos conjuntamente. Ellos van a estar allí y lo haremos conjuntamente. Nosotros pondremos la corona de flores. ¿Y por qué lo hacemos el Día de la República cuando la mayoría fueron fusilados el 8 de septiembre, el Día de la Virgen de las Virtudes? Porque nosotros entendemos que el homenaje este tiene que tener un contexto, y era que estos los fusilaron porque eran republicanos que defendían la legalidad republicana, la legalidad democrática que existía en aquella época. Unos eran porque eran interventores del Frente Popular, otros porque leían el periódico obrero a las personas que no sabían leer, otros porque eran militantes de un sindicato, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros lo hacemos un poco diciendo, mire, la legalidad que existía en aquella época era la República. Y entonces fue un golpe de Estado contra la legalidad, ¿no? Y queremos ponerlo en hincapié y hacerlo. ¿Por qué? Porque la memoria hoy en día es muy importante. Alguien decía que la memoria es la resistencia frente a la barbarie, ¿no? Y ahora mismo estamos en un mundo de incertidumbre y que puede venir una barbarie, y hay gente que quieren borrar la memoria, y yo creo que las generaciones presentes y futuras deben de conocer qué es lo que pasó, ¿no? Porque hay que luchar contra el olvido, y la mejor manera que haya justicia, haya democracia, es que tengamos la memoria fresca, ¿no? Antonio Roldán, la pregunta es, ¿cree que todavía hay gente en Conil, vecinos y vecinas de Conil, los jóvenes conileños, no conocen esta historia? Yo creo que no solo en Conil, sino... Mira, durante 40 años que duró la dictadura de Franco, nos machacaron con una verdad histórica que la hizo el vencedor, que fue los golpistas, con el apoyo de Hitler y de Mussolini. En el año 1946, la ONU declaró que el régimen de Franco era un régimen, una dictadura fascista. Y nos hemos creído que durante estos 40 años, que esto era un régimen que hubo autoritario. Era una dictadura fascista apoyada por Hitler y Mussolini, que ganaron la guerra precisamente porque tuvieron el apoyo este. Y en la transición también hubo mucha equidistancia porque en cierta manera se miraba hacia adelante, se miraba hacia el futuro, y se olvidó. Este es el déficit que tuvo la transición, y después se ha recuperado. Pero en los colegios, en los institutos, nunca se ha hablado claro del régimen franquista, bueno, salvo excepciones, ¿no? Pero quiero decir, siempre la historia se contaba desde los orígenes del hombre, tal, y cuando llegaba el tema de la guerra civil, o muchos profesores pasaban de puntilla, o al final no, incluso se daban, ¿no? Y entonces es una pena que esto haya ocurrido. Hoy en día incluso hay, a través del movimiento de recuperación de la memoria histórica, se ha puesto a flor de piel en la actualidad que es necesario que se conozca bien lo que ocurrió, y que el régimen franquista fue una dictadura sangrienta, que todavía hay miles de personas en las cunetas, por ejemplo los 10 de Conil, y hace poco estuve con el alcalde de Vejer, según las crónicas orales que tenemos, fueron fusilados en una fosa en la Muela de Vejer.
pues nosotros queremos recuperar los cadáveres. Lo mismo que hay muchas fosas todavía por España, y eso es una pena. Es el segundo país después de Camboya donde todavía hay muertos después de 80 años en las cunetas. Eso no debe ocurrir. ¿Y qué ha pasado para que después de tanto tiempo, porque ya han pasado bastantes años desde esa época de transición, todavía no se haya hecho justicia o memoria de todas estas personas? ¿Qué ha podido ocurrir en un país con una democracia en la que supuestamente pues hay libertad para hablar de este tipo de cuestiones? Pues la verdad es que, mira, lo he dicho antes, el periodo de transición ocurrió mirando poco hacia atrás por el miedo a repetir una parte traumática de nuestra historia, que fue el golpe de Estado que provocó una guerra civil, y eso quedó en el trauma de las generaciones anteriores a la mía, y yo que viví durante 18 años, viví en una dictadura hasta el 75, 17, 18 años tenía cuando murió Franco, y después hasta el 78 que se aprobó la Constitución, y en ese periodo de transición, que yo la viví también, y además militando en una organización política, mirábamos hacia adelante. Y siempre había el miedo a un golpe de Estado y a retroceder. El golpe de Tejero provocó eso. Y después las fuerzas políticas, pues yo también le echo mucho en culpa, en este caso al PSOE, que gobernó desde el 82 hasta el 96, el 95-96. Pues en ese periodo pues no se quiso. Ahora, últimamente, a partir de Zapatero, que hizo la ley de memoria histórica, resurgió el movimiento de memoria histórica, porque ya las generaciones, bueno, yo creo que nuestra generación es la primera generación que ha mirado hacia atrás sin tener miedo, ¿no? Es decir, hay que recuperar esto. A mí me sorprende, ¿no? Porque muchas veces Sí. se utiliza constantemente la palabra miedo, ¿no? Mirar hacia atrás con miedo, Sí. pero no podía haber también, es una pregunta, Sí. no podía haber no solo miedo, sino también, por ejemplo, vergüenza y por otro lado también dolor. Es decir, porque realmente al final el enfrentamiento llegó a ser incluso entre hermanos, miembros de la propia familia. Vamos a ver, esto es una historia que nos han contado, la equidistancia. Mire usted, aquí había una legalidad que era la republicana, y hubo unos militares conjuntamente con el apoyo de Hitler y Mussolini, de los fascistas y los nazis, que provocaron el golpe de Estado y provocaron una guerra civil. Y claro, los que defendieron la legalidad, y eso no se ha contado nunca así, se ha contado, no, esto fue una guerra entre hermanos, mejor no hablar. Pero bueno, yo, un familiar mío, un hermano de mi abuelo que fusilaron, que era barbero, y lo que hacía fue interventor del Frente Popular, porque era de izquierda, y leía el periódico La Barbería a las personas que no sabían leer, el periódico obrero de izquierda, ¿no? Bueno, pues lo fusilaron. Y en Conil fusilaron a 10, pero podían haber fusilado muchos más. Entonces, nosotros, yo ya como parte individual de un familiar que fue represaliado, yo no quiero que distancie, yo quiero que se sepa la verdad. Y durante mucho tiempo mucha gente ha dicho, no, es que no. No, la verdad hay que contarla. Sin verdad, muchas veces dice, es que hay que pasar ya esa página. Bueno, pero hay que leer el libro, ¿no? El libro, para poder pasar la página hay que leerla. Y hay que decir la verdad, qué es lo que ocurrió. ¿Por qué? Hay mucha gente interesada en que eso no se supiera. ¿Por qué? Porque le daría vergüenza de lo que hicieron. Los herederos de aquellos que hicieron la represión, pues le darían vergüenza. Y nosotros queremos que se conozca para que no se repita, porque nosotros somos defensores de la democracia y de los derechos humanos. Sí, pero por eso es lo que le preguntaba, que quizás también, además de ese miedo, exista también esa vergüenza o ese dolor al recordar unos hechos. Aquellas personas que lo han vivido o que lo han vivido pero indirectamente. la sociedad, y ahí yo creo que el tema de las víctimas de la represión
no solo son individuales, sino tiene que ser una cuestión de la sociedad colectiva. Y cuando se dice verdad, justicia y reparación, pues tiene que haber una verdad que sea contar lo que ocurrió realmente, ¿no? Entonces, en Conil, por ejemplo, y en la zona esta, aquí no hubo guerra civil, aquí hubo, se dio el golpe de Estado y una represión. ¿Cuál era la estrategia de los falangistas y de los golpistas en aquella época franquista? Pues crear el terror para que nadie se moviera. Entonces la retaguardia, que fue Conil, toda la zona esta de Andalucía Occidental y Extremadura, fue una represión tremenda. Aquí no hubo enfrentamientos de unos contra otros. La guerra empezó, pero fue después cuando el gobierno, en la zona que controlaba, el gobierno republicano legal, intentó pues contrarrestar el golpe. Entonces, esa es la realidad de lo que pasó. Entonces yo, ahora que se celebra el 50 aniversario de la muerte de Franco, hay que decir, Franco fue un asesino, fue un criminal, un dictador. ¿Y qué piensa cuando escucha a los jóvenes? Porque de hace unos años acá escuchamos muchas frases en las que ensalzan, ¿no?, la figura de Francisco Franco y la labor y los logros que consiguió. Bueno, a mí me da pena porque es un desconocimiento total, porque ellos no lo vivieron. Ellos no saben lo que es vivir en una dictadura donde no hay derecho de reunión, no hay derecho a afiliarte a un partido, no hay derecho a la mayoría de edad a los 21 años, la mujer estaba reprimida, no había divorcio, no estaba la ley del aborto. En fin, era una sociedad cerrada, una dictadura, no podías hablar. Tenía que hablar en susurro, clandestino, en fin, se metía en la cárcel a cualquiera o incluso se mataba por tener unas ideas contrarias. Entonces ellos no saben lo que es eso. Había hambre, había miseria, nadie podía protestar, no había sindicatos, no había quien te defendiera. Y entonces era un caciquismo en los pueblos y eso lo tienen que saber y eso no se ha explicado bien. Muchos han pasado de puntilla en los colegios, en los institutos. Y eso que estudiamos, muchas veces estudiamos, en la situación actual, la actualidad, que se analiza constantemente en medios de comunicación, en universidades, y no dista mucho, ¿no?, de lo que ocurre en otros países, ¿no? Claro. En la actualidad, digo. Sí. Hombre, hay una tendencia actual después de la crisis del 2007-2008 de un reagrupamiento de las fuerzas de la extrema derecha, que lo estamos viendo en toda Europa, ¿no? E incluso en Estados Unidos. El trumpismo es la extrema derecha y ¿qué es lo que están haciendo? Barbaridades, ¿no? Ahora mismo hay un genocidio en curso en Palestina y en Europa, en muchos países está ganando la extrema derecha o está agrupándose fuerzas. Y frente a eso los demócratas y la gente que pensamos que es un disparate volver hacia atrás, pues tenemos que denunciar esto sin titubear para nada, ¿no? Y entonces a mí me da pena el desconocimiento que hay, sobre todo en los jóvenes, de a dónde nos puede llevar esto. Pero bueno, el contexto económico y el contexto social nos está llevando a esta situación. Y los demócratas y los antifascistas tenemos que estar unidos y yo creo que hoy, más que nunca, es necesario luchar por los derechos humanos. Pues en esa línea va esos actos del Día de la República, que como bien ha apuntado Antonio Roldán, comienzan este fin de semana con la proyección de Antonio Machado, Los Días Azules. Será en la Casa de la Cultura a las 12 de la mañana, el sábado, y ese mismo día, después de esa proyección, la posibilidad de participar en una comida convivencia que tiene como objetivo pues recaudar fondos, ahí lo tienen, para ese documental sobre la memoria histórica, la memoria de la transición en Conil. En el cartel tenían ahí un teléfono de reservas Sí. que pueden utilizar si quieren participar, ahí lo tienen, es ese número de teléfono móvil que tienen ahí, y el lunes pues estará ese homenaje floral
en la calle San Sebastián. ¿La placa será la misma que estaba? ¿La que estaba la han quitado? Porque es que yo no me había El fijado. acto, el compromiso del concejal de memoria histórica con nosotros, que nosotros le mandamos un escrito diciéndole que habían quitado la placa, el propietario del edificio le había dicho que había que retirarla porque era suyo, tal. La van a poner en una especie de monolito y van a poner la placa que había con los nombres de las personas que fusilaron y una que va a poner el ayuntamiento. Y nosotros como asociación vamos a participar en el acto y vamos a llevar nuestra corona de flores con la bandera de la República y leeremos una especie de manifiesto o comunicado en defensa de la memoria histórica y por qué hacemos el acto, ¿no? Pues aquellos que quieran, ya saben, lo pueden vivir y pueden participar de estos actos. Antonio Roldán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias de verdad. Y nosotros nos vamos a ir rápidamente a publicidad porque enseguida estamos de vuelta para hablar de turismo y de los alojamientos que empiezan esta temporada alta, esta temporada de verano. Y vamos a ver cómo se prepara uno de los muchos hoteles de la costa de Cádiz. Pues ya estamos de vuelta en este programa, en este miércoles. Atención, porque ya muchos de los hoteles están abiertos. Muchísima gente está llegando a la provincia de Cádiz, a pesar del levante y el que va a llegar mañana. Pero en algunos hoteles se están preparando todavía para esta nueva temporada. Es el caso del hotel que visita nuestro compañero Pepe Garrido, que se ha ido hasta uno de los hoteles de la cadena Hipotels en Chiclana de la Frontera, precisamente en uno que creo que abre mañana mismo. Pepe Garrido. Efectivamente, Guillermo, estamos aquí en un hotel porque, como todo el mundo sabe, se acerca la Semana Santa y con ella la temporada alta aquí en Chiclana. Nos hemos venido en concreto al hotel Hipotels Barrosa Palace para enseñaros cómo se ultiman los detalles de preparación de un hotel que se inaugura justo nada más y nada menos que mañana. Para ello nos acompaña para contarnos un poco cómo se realiza todo ese trabajo y que hay preparado detrás de un hotel el día de antes de su inauguración, Gabriel Bover, director general de la cadena Hipotels en Andalucía. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, pues vemos aquí cómo se están, pues eso, ultimando los últimos detalles porque esto comienza ya, ¿no? Así es, ya este hotel lo abrimos mañana y ya empezamos con una convención para 100 personas y bueno, y aparte de todos los clientes que ya nos visitan de fuera del extranjero. Ya supongo que la mayoría del trabajo de preparación está hecho, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, ya le queda ultimar los últimos detalles y pues ya abrir las puertas ya para que mañana esto ya empiece la temporada 2025. Oye, ¿qué expectativa se tiene para esta temporada que, como comentamos, se inaugura mañana? Bueno, en principio son buenas. Nos conformamos con tener una temporada como la del año pasado, 2024, que bueno, más o menos fue buena. Estamos en concreto, como decía, en el Hipotels Barrosa Palace, que es un hotel que, como decimos, no abre durante todos los meses, pero que además recientemente ha sido galardonado con un premio además muy importante, ¿no? Cuéntanos, Gabriel, un poquito cómo habéis recibido ese premio y en qué consiste. Bueno, el premio es estar entre los 100 hoteles mejores del mundo según el Tour Operador TUI, que también es uno de los tour operadores más importantes del mundo, y hemos sido elegidos entre 14.000 hoteles, ¿no? Este premio lo dan los clientes, no es un premio que lo haya dado la industria, sino a aquellos clientes que han venido a nuestro hotel y han salido satisfechos. Oye, ¿y vosotros que formáis parte de este hotel, cuéntanos cómo lo habéis recibido, qué supone para vosotros recibir una condecoración de ese tipo, de estar elegido entre los 100 mejores hoteles del mundo? Bueno, primero es un privilegio, ¿no?, de estar entre los 100 mejores, de hecho ha sido el número 54 y es un premio a la constancia, al trabajo, al cariño que le ponen los trabajadores de este hotel en el día a día. Preguntarte por los preparativos, ¿no? Aquí vemos cómo hay algún ajetreo de gente que, bueno, está terminando de limpiar algunos detalles para que todo esté listo para mañana. Cuéntame un poquito, Gabriel, ¿qué preparativos hay antes de que comience una gran inauguración?
Bueno, más que inauguración, apertura de la temporada, porque el hotel ya está inaugurado. Así es. Bueno, pues aquí empieza el departamento de pisos como 15 días antes a preparar la limpieza. Empezamos con las zonas comunes y sobre todo las habitaciones, y a medida que se va acercando el día pues se va incorporando más gente, ¿no? A día de hoy pues ya tenemos 89 personas trabajando para que el día de mañana, que es la apertura, como hemos dicho, pues esté todo preparado y del gusto de nuestros clientes. Preguntarte cuánto más o menos, qué número de personas tenéis ahora preparando la preparación, valga la redundancia, y sobre todo que va a estar en plantilla mañana una vez comience la inauguración. Bueno, lo que te decía, 89, 90 personas para empezar, y yo creo que mañana tendremos unos 120 clientes y bueno, y subiendo, porque ya empieza la Semana Santa y ya está lleno. Oye, hemos pasado de un salón de actos, por así decirlo, una sala de conferencia, hemos pasado también por este hall, hemos visto este bar y ahora estamos en este jardín. Preguntarte por las zonas que tiene el hotel y para cuánta gente es capaz de alojar. Bueno, el hotel tiene 190 habitaciones, eso quiere decir que en temporada alta, julio-agosto, llegamos a tener 420, 430 personas, y lo que tiene, tiene un restaurante a la carta, tiene un beach club que se llama Serena Beach, que está abierto a todo el mundo, tiene un bar snack, un bar piscina durante el día que por la noche se convierte en un restaurante japonés, tiene un spa muy chulo también. Tiene un gimnasio que recientemente hemos reformado con todo el hotel, ya que el hotel se reformó en 2023, y bueno, y un restaurante buffet para todos los clientes que la verdad que salen muy satisfechos, y por otras muchas cosas nos han dado el premio, ¿no? Y algo que creo que te ha faltado mencionar, porque es algo que suelen tener todos los hoteles, es esta piscina que vamos a ver ahora a continuación, mientras hemos visto también en el jardín algunos trabajadores terminando de acicalar estas palmeras que están aquí en el jardín, y vemos también la piscina con el fondo, con el mar en el fondo, también uno de los rincones más bonitos que tiene el hotel, ¿no, Gabriel? Bueno, efectivamente, la piscina y sobre todo la playa de la Barrosa, ¿no? Yo creo que es diferencial. La gente viene a la playa de la Barrosa, viene a Chiclana y luego elige el hotel donde ir, y bueno, pues nosotros por suerte somos uno de los elegidos por mucha gente. Quería también preguntarte, Gabriel, Hipotels realiza la apertura con el Palace mañana, pero tiene otros hoteles que sí están abiertos durante todo el año, ¿no? Para aquellas personas que quieran tener estos servicios similares o parecidos, que sepa que puede contar con la cadena durante todos los meses del año, ¿no? Así es, Barrosa Park está abierto todo el año, funciona muy bien también en invierno, tenemos mucho cliente tanto nacional como internacional, y luego tenemos otro también en Conil, el Gran Conil, que abre 10 meses al año, o sea que aprovechamos y apostamos por abrir los máximos meses posibles. Pues Gabriel, con estos datos nos quedamos. Espero que sea una buena campaña esta que inaugura mañana, y muchas gracias por atendernos. No, gracias a vosotros por venir y gracias por la suerte que nos deseáis. Pues Guillermo, estos son la información de cómo se prepara un hotel justo el día antes de su inauguración, y yo me quedo por aquí disfrutando del jardín y de este sol que cada vez va a hacer más actos de presencia en Chiclana, y que los visitantes van a poder disfrutar tanto de él como de la playa de la Barrosa. Lugar muy, pero que muy recomendable, y desde luego un hotel que vemos cómo vuelve a la vida. Muchísimas gracias a nuestro compañero Pepe Garrido. Nosotros nos quedamos ahora aquí porque no nos va a servir, lo siento mucho por el Palace del Novo Santipetri, pero no nos va a servir si queremos alojarnos en el país del sol naciente. Porque no sé si mis compañeros ya tendrán o no la música que ahora toca poner, pero vamos a volver a hablar, como cada miércoles, de Japón. ¿Con quién? Con el experto en este país, nuestro Japan Lover, con quien ya estoy sentado en esta mesa, Alejandro Mendoza-san. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Konnichiwa, Guillermo-san. Muy bien. Konnichiwa. Bueno, pues estoy regular, la verdad. ¿Por qué? ¿En Japón existe el levante? No, pero hay tifones. No sé qué es peor. ¿Tifones cuánto es? ¿Kilómetros hora arriba, kilómetros No sabría hora decirte, pero abajo? son
suelen tener siempre alertas de tifones y de terremotos. Y Entonces, de terremotos. Bueno, me quedo bueno. con el Levante. Te quedas mejor con el Levante, Sí. ¿no? Mejor el Levante que tifones y terremotos. Bueno, no vamos a hablar ni de tifones ni de terremotos, No. pero sí que podríamos hablar del monzón. Sí, que podríamos hablar. Podríamos hablar del monzón, porque si alguien no canta bien, lo puede atraer las fuertes lluvias que tiene el monzón, que es un viento que arrastra lluvias, y porque hoy vamos a hablar Del karaoke. del precisamente. karaoke. El karaoke es tan importante en Japón como parece. Importantísimo, muy importante. Es que forma parte de su cultura también, pero sobre todo de la cultura de ocio, de diversión para relajarse. Además, el karaoke se originó en Japón, entonces en los años 1970 fue. O sea, ¿karaoke es una palabra japonesa? Japonesa. ¿Sí? No, Sí. no me lo puedo creer, ¿en serio? Mezcla dos palabras distintas de Japón. Está kara, que es como vacío, libre, y oke viene de la palabra inglesa, a ver si la adivinas, que ellos dicen okesutora. ¿A qué te suena? No me suena. ¿No te suena nada? Orquesta. Ok. Entonces sería orquesta libre, como orquesta vacía, para que tú puedas cantar sobre ella. Entonces, hoy en día todo el mundo dice karaoke, pero efectivamente la palabra karaoke es la mezcla de dos palabras en japonés. Mira, Y- esto es, ya solo con esto, apaga y vámonos. Porque ya solo con esto ya merece la pena esta sección. Porque aprender cosas nuevas todos los días es lo que hace, por ejemplo, atento, ¿eh? Que el tiempo no pase tan rápido. Sí, porque hay mucha gente que dice, hay que ver que cada vez pasa el tiempo más rápido. Con la edad pasa el tiempo muy rápido. Señores y señores, aprendan cosas nuevas todos los días y el tiempo pasará como cuando teníais 5 y 6 años. Porque eso es lo que hace que el tiempo se ralentice, el aprendizaje constante. Entonces, me encanta aprender cosas nuevas y solo eso que has dicho, ya si quieres nos vamos. Bueno, y tengo más cosas que decirte ahora, así que... Cuéntame. Nada, decir que la idea que tenemos de karaoke aquí en España y en Europa en general no es bastante diferente a lo que ellos tienen en Japón. En España, pues cuando pensamos en karaoke pensamos en un bar karaoke donde te tienes que poner delante de todo el mundo a cantar, ¿no? Y a veces entonces puede resultar incómodo. Pero en Japón es una experiencia totalmente distinta porque en Japón tienes tus propias habitaciones y es todo muy privado, es todo entre amigos. Nada más entre amigos, familias, compañeros de trabajo, pero no vas a estar delante de gente que no conoces. Es verdad que ellos tienen distintos karaokes, ellos tienen el karaoke de las cadenas de karaoke, ¿no? Que hay varios y diferente tematizado de diferentes cosas, ahora hablaré más de ello. Y después tienen también los karaokes de bares, de cafés, al igual que tienen cafés de maids, café de gatos, café de perros, de erizos, de robots, de todo. ¿Café de gatos? Digo, café de gatos. Eso me encanta. Ahí ya se le ha ido todo el japonés que tenía. Y con él digo, Café de gatos hay. ¿qué es un café de gatos? Es una cafetería, pero donde hay gatos que se pasean y entonces tú puedes también acariciar los gatos y es la experiencia eso de tomarte un café mientras que estás Ay, rodeado me de... encanta. Café de de gatos, café de perros, café de erizos. Pero escucha, hay Pero un montón escúchame, de el café de cafés. erizos no es para acariciarlos, No, eso es para verlo. Ah, vale. Porque si no, me da a mí que no te vas a poder tomar el café. Entonces, pues sí, hay muchísimos tipos de café, ¿no? Y entre ellos pues está el del karaoke. Ajá. Pero vamos, yo personalmente prefiero los privados. Porque se está Oye, mejor. mira, yo no sé, pero yo solo tengo una experiencia con el tema karaoke oriental. No sé si era japonés o era chino, pero yo recuerdo que en una ocasión me alojé en un hotel muy así como muy oriental, Hmm. pero absolutamente oriental, Sí. ¿vale? Y había un karaoke al lado, pero era un edificio que era solo karaoke, ¿ok? Ujú. Y en ese karaoke entramos, había como una especie de recepción Mm. y tenías tú ahí los precios. Mm. Los precios iban en consonancia de la bebida y los pañuelitos de papel que te ponían en la sala. Entonces, quiero que me lo expliques porque yo eso no lo entendía.
Pues es casi lo mismo que, vamos, es lo mismo que en Japón. Lo de los pañuelitos no me suena nada, pero es lo mismo en Japón y de hecho tengo fotos para enseñártelo bien. Vale. Efectivamente, los karaoke suelen ser un edificio. Sí. Es un edificio entero reservado para el karaoke. Sí, sí, normalmente, además con varias plantas. con varias plantas. Ujú. Entonces tú lo primero que haces cuando entras en el karaoke, en ese edificio, es como un hotel. Sí. Está la recepción y la persona que te va a acoger, te va a atender y va a preguntarte si eres estudiante, si eres trabajador, porque dependiendo de lo que eres tienes diferentes ofertas, ¿no? Y entonces en ese momento vas a decidir qué servicios quieres tener mientras que cantas y cuánto tiempo quieres estar. Y en los servicios pues puede ser de comer, beber, de self-service, porque normalmente en cada planta del edificio del karaoke tienes un espacio donde puedes rellenar tu vaso para café, té, agua, bebidas, helados también, alcohol si algunos karaokes tienen. Y sales de tu habitación, rellenas el vasito y te vuelves para adentro para seguir cantando. Entonces es lo mismo, es básicamente lo mismo, ¿no? Y ellos te van a dar en el check-in, cuando tú ya les digas cuánto tiempo quieres quedarte, te dan un número de habitación y tú ya te diriges a esa habitación. Y dependiendo de cuántas personas seáis, te pueden dar una habitación más pequeñita o una más grande. Y ahí vas a tener una pantalla y un micrófono. Tienes una pantalla grande y dependiendo de cuántas personas seáis, normalmente trae 2 micrófonos. Pero si sois más, a lo mejor puedes tener hasta 4, 5 micrófonos más. Y también tienes como unas tablets, que en esas tablets puedes cogerlas, son portátiles, y eliges las canciones que quieres poner. Y se ponen en cola una detrás de otra, dependiendo del orden en la que pidáis las fotos, ¿no? Las canciones. Escúchame, pero a ver, las fotos ponedlas también, porque está pensando aquí, Está pensando en las fotos, Ahí, poned las esa, fotos. esa, Mira, esa. ahí está. Y esta me parece muy curiosa porque, bueno, el karaoke está en tu lado, Sí, ¿no? Pone karaoke ahí. claro. Pero me parece muy curioso porque normalmente los karaoke se encuentran en los distritos de fiesta Sí, de Japón, ¿no? Y ahí puedes ver como una persona que va vestida de chaqueta, traje sí, chaqueta, como de con un trabajar maletín sale, ¿no? que viene de trabajar. Entonces, la última vez te hablé de los onsen, que es un sitio para ellos para relajarse después del trabajo. En este caso, el karaoke es un sitio para divertirse después del trabajo, con sus compañeros de trabajo incluso, porque ellos tienen una cosa muy curiosa que se llama el nomikai, No que me es cae. beber para conocerse bebiendo. Porque en Japón ellos tienen la cultura de que cuando están en la sociedad, cuando están no en su entorno privado, ellos no muestran quiénes son verdaderamente, ¿no? Ellos esconden su personalidad en ese caso. Es como que se tienen que poner todos al mismo nivel, por así decirlo. Y es solamente cuando beben que dejan ver quiénes son de verdad. Entonces por eso que la cultura en Japón de la diversión con el karaoke, con los bares, con el izakaya, del que te hablé también en otro programa, es muy importante porque es el espacio donde ellos pueden Desinhibirse. desinhibirse. Pueden enseñar quiénes son verdaderamente sin que nadie les critique porque como están bebiendo todos están también en la misma situación, ¿no? Y por eso me pareció muy curiosa esta foto. Qué curioso. Me encanta porque además es tan cinematográfica. Sí. Esto es que parece sacado de una película. Mm. Esto es un karaoke, como hemos dicho. A la derecha está el Y karaoke. ahí tenemos los precios abajo, ¿no? Ahí tenemos los precios que no se ven desde aquí, pero No. normalmente tienes diferentes ofertas, descuentos dependiendo de tu estatus. Eso de estudiante o trabajador o familia también. ¿Están insonorizados los karaokes? Bueno, si estás cerca de la habitación vas a escucharlo, ¿no? Pero normalmente están insonorizados las habitaciones. Vale, Ahora tengo más yo fotos al ahora para que enseñarte. yo fui, te digo que no estaba insonorizado. No, en Japón Porque está. además, tengo que decir que en mi habitación del hotel, no del karaoke, porque yo no entré a cantar, solo entré a echarle un vistazo, en mi habitación yo escuchaba la canción de Doraemon. Te lo prometo, ¿eh? No, aquí no vas a escuchar nada que no venga de otra habitación. Todo lo que escuchas vas a estar en tu habitación. Además, normalmente tiene la música tan fuerte que no escuchas lo que viene de afuera, ¿no? Y mira, así son por dentro, ¿no? Las habitaciones, Guau. que son muy cómodas porque tienes tus silloncitos, tienes la mesita y entonces te puedes llevar mucho tiempo ahí. Es como una mini discoteca para ti y la gente con la que vayas.
donde puedes elegir tu propia música y además puedes cantarla. A veces tienes hasta un plató donde te puedes subir para bailar, pero eso normalmente es cuando sois más personas, ¿no? Y mira, como puedes ver a la izquierda, el edificio, es que es el edificio entero y resalta de lo que hay alrededor. Es como el que yo vi. Escúchame, ¿es muy caro? Porque No. esto es casi como reservar una sala para ti. No suele ser caro, no es muy caro. ¿Qué es no es muy caro? A ver, porque lo mismo lo no es muy caro para ti, es muy caro para mí. Según lo que yo recuerdo, no era caro. Te puede salir unos 10 euros. O sea, por 10 euros, ¿cuánto tiempo te llevas ahí? ¿Una hora? Yo normalmente me llevaba una noche entera. ¿Una noche entera por 10 Sí. euros? Porque claro, después tú lo divides dependiendo de cuántos sois, ¿no? También aumentan el precio. Evidentemente, si te quedas... No me acuerdo muy bien cómo iba, pero tiempo libre salía más caro que simplemente 2 horas. O a veces era al contrario, también podía serlo, ¿no? No me hagas mucho caso en lo que estoy diciendo porque me falla la memoria, pero yo lo que recuerdo es que no era caro. Y depende mucho de cuánto tiempo te quieras quedar, la oferta que haya. Muchas veces también fuera, en la calle, en el distrito este de fiesta, vas a ver gentes con carteles de karaoke, ¿no? Que te hacen ofertas. Y como hay diferentes Como cadenas... las relaciones públicas de los pubs y Ahí bares está. aquí, ¿no? En España. Ahí está. Lo que pasa es que allí tienen varias cadenas de karaoke que están a lo mejor uno Y junto al llevan otro. como en las películas los carteles colgados. Sí. Y ahí pues lo que hacen es hacerte la mejor oferta para que no te vayas al otro y te quedes en el karaoke, en el suyo, ¿no? Y ahí a lo mejor también te sale más barato. Claro, yo tenía esos descuentos más el de estudiante porque te sale más barato. Entonces a mí no me salía caro. Pero yo sé que ir al karaoke en Japón no es caro. No es caro. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo 100%. Además, las diferentes cadenas tienen diferentes cosas. Por ejemplo, uno de ellos tiene para disfrazarse. Si quieres, te puedes disfrazar. Otro está ambientado en gatitos. No hay gatos, pero la temática de los murales y todo son gatos, ¿no? Es muy gracioso. Y yo lo recomiendo 100%. ¿Tenemos más fotos? No, ya no hay No más tenemos fotos. más fotos, pero la pregunta que no puede faltar, ¿qué tipo de música es la que se canta en un karaoke De todas. japonés? Tienes distintos géneros. Japonés, evidentemente, pero después puedes poner las músicas que tú quieras, inglesas, españolas, ¿Ah, pop, español también? pop, reggaetón, sí. Tienen que ser bastante conocidas. Españolas tienen que ser muy conocidas para llegar hasta allí. ¿Cómo cuál? ¿Llegaste a encontrar alguna española? Mira, una que cantaban mucho era Despacito, por ejemplo, Me Rehúso también, llegaron a cantarla. Esas eran las dos que más escuchaba en el karaoke. Y yo creo que había más. Pero inglesas hay muchísimas más que españolas, evidentemente. Bueno, pues karaoke. Tenemos preparada la canción para que cante Alejandro Mendoza-San. ¿Sí? Bueno, pues la vamos a poner, pero no lo van a escuchar. De hecho, creo que ni siquiera vamos a dejar que cante porque llega la Semana Santa y nos piden Iba a que llegar no, lluvia, ¿no? que no llueva. Oh, Así no que... No, es broma. Yo he escuchado a Alejandro Mendoza cantar y tiene para un disco. Así que, Alejandro, gracias. Arigato gozaimashita. Nos vemos no la semana que viene, pero sí la siguiente y seguimos hablando de Japón. Venga. Gracias de verdad. Nosotros nos marchamos, nos hemos quedado sin tiempo, eso sí, ya saben que volvemos mañana a la misma hora de siempre, a las 12:30 en directo en esta casa y además con temas muy pero que muy interesantes, no se lo pueden perder. Les espero. Hasta mañana.